Buenas noches, bienvenidos. Pues es un placer poder compartir nuevamente con ustedes. Generación de Esther les da la bienvenida y nos dirigimos a la transmisión en vivo que en este momento da la apertura a todos los oyentes y seguidores en redes sociales. Les damos un cordial saludo desde Petén, desde Familia Casa de Oración, Generación de Esther. Estaremos tratando el mes de abril el tema de los descendientes. ¿A qué se refiere este tema de los descendientes? Pues nos referimos a padres e hijos. Sabemos que Dios hace a un papá, hace a una mamá, no para propósitos terrenales, sino para propósitos de Él, que son propósitos divinos. Entonces, si hay personas presentes que ya son padres, ya son madres, este tema es anillo al dedo. Si son aún padres en potencia, madres en potencia que estarán planificando pronto tener ese privilegio de tener criaturas con su nombre, con su apellido, pues también con mucha excelencia Dios prepara el corazón de las personas a tiempo para poder ser ideales padres. Entonces vamos a dar inicio a este tema que se titula Lo que papá y mamá no saben. Lo que papá y mamá no saben. Yo quiero pedirles a todos los presentes que piensen en el día en el cual les dijeron: vas a ser papá, vas a ser mamá. Cuando tú vistes ese papel, si fuiste dama, por supuesto, primeramente te enteraste tú. Pues esa noticia es un privilegio, porque se dan cuenta que el privilegio de ser padre en la tierra o madre se le es avisado de primero a la madre y ella se da cuenta y ella avisa y ella anuncia, ¿no? Entonces piensen en ese momento cuando ustedes saben esa noticia y lo creen y lo disfrutan. Ese momento hay algo que papá y mamá no saben y puede ser que desde ese día no supimos 3 noticias que Dios nos quería dar. No solo te voy a dar el privilegio de darte un chiquitín igual a ti, te voy a dar un privilegio de darte varios chiquitines igual a ti, a los abuelitos, y hasta van a parecerse a tu carácter. Aún todavía Dios quiere darte 3 noticias más importantes y son esas noticias que hoy vamos a hablar. No importa si tu chiquitín ya ahora tiene 20 años o tiene 2 años o tiene meses o ya 30 años, no importa, esas 3 noticias las tenemos que conocer. La primera noticia es que desde que eres padre y madre, Dios te entrega un ser con propósito divino. El hecho de que Dios te da una criatura, te la da con un propósito divino, no para tus propósitos. Ahora ya tengo con quién jugar mi partidito de fútbol. Ahora ya sé quién me va a acompañar en el carro. Ahora pues va a ayudarme alguien a cocinar, dependiendo, ¿no? Ya no es eso, no son nuestros propósitos, sino los propósitos divinos. Ese ser que llegó a tus manos tiene un propósito divino que va más allá de tus pensamientos. Se quedan tan pequeños los pensamientos de los padres a los pensamientos del Padre de padres. Dice la Biblia que los planes de la tierra son temporales, pero que Dios supera nuestros planes, y eso es con los hijos. Dice Jeremías 1:5, y esto va para ti también: antes de darte la vida ya te había yo escogido, antes de que nacieras ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Significa que la criatura que Dios te dio, desde que era un embrión ya estaba apartado, desde que era aún una célula microscópica, ya estaba apartado y tenía su objetivo en la tierra, tenía un destino para qué nacía. Y esto no era para sumar uno más en el apellido, uno más en la familia, para hacer un cuarto más en la casa, no, era para algo importante que iba a trascender en el mundo. En el caso de Jeremías, recibe de parte de Dios este mensaje, que cuando él
Antes de que naciera ya Él lo había escogido desde el vientre de su madre. Antes de que Él naciera ya era profeta de naciones. Esto significa que Dios va a elegir qué criatura va para qué padres y qué padres para qué criatura, porque las características tienen que ser perfectas uno para el otro. Nosotros somos elegidos desde el vientre de nuestra madre. Y yo traigo 3 ejemplos de personajes de la Biblia que se destacaron en fe, en obediencia, ungidos de Dios, personas que nos impactan cómo Dios los utilizó. Y este es el bebé Sansón, el primero. Ahorita es un bebé, pero ¿quién fue Sansón? Fue un hombre elegido en el pueblo de Israel para defender a Israel de los filisteos cuando había esa guerra. Entonces, ¿qué Dios nació en su corazón? Quiero salvar a la nación de Israel. Hay guerra. Voy a dar a luz a un niño, voy a elegir a la madre, al padre idóneo para traer al bebé Sansón. Y eso hizo. Elige a Sansón y se van a dar cuenta que desde que somos embriones tenemos propósito. Dice, Dios habla con la madre de Sansón, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dice que desde que era la madre de Sansón, que no menciona la Biblia su nombre, solo menciona el nombre del padre, porque en toda la Biblia no se identifica a ella con nombre, solo dice la esposa de Manoa. Entonces esta mujer era estéril, nunca había tenido hijos, y de pronto el ángel de Jehová se aparece y le dice, tú mujer que no has tenido hijos, te daré a un ser que va a salvar a Israel de los filisteos. Qué impactante para esa mujer. Le dio la criatura con propósito, con un destino, pero dio una ordenanza. Le dijo, tu hijo desde el nacimiento y toda su vida jamás pasará navaja en su cabello. Él no podía cortarse su cabello y jamás tomaría ni sidra ni vino, porque él sería nazareo. ¿Y qué es esto? Nazareo era una práctica que realizaban los hebreos cuando se quería un ser humano consagrar a Dios. No participaba en vino, ni en sidra, ni en cortarse el cabello, ni en ningún acto de contaminación carnal. Entonces esto lo hacían los nazareos, y Sansón fue identificado por ser un nazareo por orden de Dios. Así que no solo se detiene aquí la orden, pero yo quiero mostrar en este ejemplo que tenemos propósito. Lo que Dios te da tiene propósito. Esta mujer, qué feliz, me dio una criatura y todavía con propósito. Tiene propósito lo que Dios te dio. ¿Para qué te eligió a ti, padre de 3 hijos, de 3 hijas? ¿O te dio solo varones, te dio solo damas, o te dio mixto? Hay un propósito, hay algo ahí. O tal vez dijiste, se fue uno de coladito que ni lo habíamos planificado. Eso no es así. Dios tiene un propósito para cada criatura que te da y que elige para ti. Voy a mostrar el segundo ejemplo de un hombre tan destacado, y este es Juan el Bautista. ¿Conocen a Juan el Bautista? Lo hemos leído, hemos visto sus películas, hemos leído libros que nos hablan de Juan el Bautista. Fue precisamente esa su misión, bautizar en el nombre de Jesús, ¿no? Pero también nace de una matriz que fue estéril, y este fue hombre de propósito. Cuando era un bebé, ya Dios había planificado a su madre que le daría un hijo y que vendría ese hijo a regocijar a todos, porque lo dice así la Biblia. Se regocijarán con el nacimiento de este niño, porque yo traeré, será grande delante de mi presencia, le dijo Dios a la madre del bebé Juan el Bautista. Dios tenía propósito para este bebé.
todo lo que llega a tu mano tiene propósito. Dice Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. También dio una indicación, por ejemplo, dio un propósito: te doy al hijo y te voy a dar las indicaciones de cómo lo vas a dirigir a este bebé, porque él va a ser lleno de mi espíritu desde el vientre y también delante de mí será grande. Esto fue un gran proyecto que le fue entregado a Elizabeth, su madre. Y este hombre, pues también su padre se llamaba Zacarías. Vino el ángel de Jehová. Ya les voy a dar más detalle de cómo fue esta historia. Aparece el ángel de Jehová y le habla a Elizabeth, a Zacarías también, que le darán a un hijo, y ellos ya eran ancianos, ya eran muy grandes para creer en la fertilidad de los dos, pero Dios les promete a un Juanito, que Juanito iba a nacer. Entonces Elizabeth cree, y sí van a nacer de mi vientre un Juanito, pero Zacarías quedó en duda y empezó a dudar, y era el papá, y este hombre, pues Dios también lo reprende y le da un límite, porque Dios dijo que quería regocijar a la familia con esa llegada de la criatura, pero él duda. Entonces quedó mudo Zacarías. Le dijo el Señor: desde hoy no hablarás hasta que nazca el bebé. Así que pasó 9 meses sin hablar Zacarías, mudo, porque él debió haberse regocijado, cantado y creer: sí, tú me vas a dar un hijo con propósito, pero se quedó mudo. Entonces de verdad mudo quedó hasta los 9 meses que nace Juanito. Entonces es importante ver estos datos para tomar ejemplo y no repetir esto mismo. Tenemos por supuesto este ejemplo. ¿Cómo no mencionar al bebé Jesús, que también es un ser con propósito y el máximo universal? Aquí en Isaías 9:6 dice, desde que es bebé: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. De una vez con sus funciones. Todo lo que Dios entrega, se lo entregó a María y José, y le dijo todavía qué va a hacer. Es un niño con propósito. Entonces ahora piensa en tu criatura. ¿Es niña, es niño o son varios? Piensa, ¿qué es? Pídele al Señor y pregúntale para qué el Señor te hizo padre y madre. La primer noticia es estos 3 ejemplos, que lo que te llega a tu mano es con propósito divino. Nunca vino alguien solo a respirar, multiplicarse, morir y ya. No, vino a marcar una huella grande en esta tierra. La segunda noticia que debe de saber papá y mamá hoy es que eres la persona elegida para formar a un ser con propósito divino. El primero decía que Dios te da un ser con propósito divino. El segundo dice que te elige a ti. Eres la persona perfecta. No había otro papá mejor que tú que le dé las características idóneas, físicas, emocionales, genéticas, todo a este niño. Dios te busca a ti, dice esta imagen, para formar a un ser con propósito. Así que no te sientas culpable, pero yo que no he sido buen papá, buena mamá, Dios eligió tus características base, tus características base para formar a esa criatura que te da. Aparte es que debemos de buscar como padres la guía de Dios. ¿Cómo debo de dirigir a este niño, a esta niña o a este personaje ya de 25 años, de 30? No sé qué edad tengan tus hijos. Dios tiene propósito para ellos y te eligió a ti para ser madre, padre de ellos. Eres tú.
No querías que heredara tu nariz, no querías que heredara los pies, porque están torciditos. No querías que heredara algo. Ay, tal vez fue el carácter. Me veo igualita o igualito en él. Pero eso Dios quiso. Dios hizo a tus criaturas formadas de ti. Eras exactamente la materia que Dios necesitaba, la madera que Dios quería para dar el talle a una criatura con propósito en esta tierra. Vamos a mencionar ahora quiénes eran los papás de estos bebés que les he dicho. Eran personajes tan importantes. Sansón, con fuerza física increíble, derribaba palacios, cerraba la boca de leones, les quebraba la quijada con sus manos. Este era Sansón, ese era el bebé Sansón cuando él creció. Era un hombre tan fuerte, no hubo en toda la tierra un hombre físicamente tan fuerte como él. Poder con una mano mover y que todo cayera, torres grandes, porque ese don se lo había dado Dios a ese niño. Pero ¿qué tenía de interesante esa mamá? ¿Qué tenía de interesante ese papá? ¿Por qué los puso ahí? ¿Por qué encomendó a ellos dos a un bebé, Sansón, a este gran personaje? Pues miramos aquí a la esposa de Manoa. Y esta mujer, pues sus antecedentes se menciona que era estéril, como les decía, nunca había tenido hijos, convivió por muchos años con Manoa, pero en aquellos tiempos la tradición era discriminar a una mujer al no poder procrear. Ella era una mujer afectada emocionalmente, psicológicamente, porque la historia le hacía estar así, ese era su contexto, pero era el talle perfecto para que de esa mujer débil, frágil, discriminada, naciera un hombre que rompía columnas con su mano. Ella daba la talla, era esta la mujer a quien Dios le habló, porque no le habló a Manoa. Miren qué cosa más interesante, porque la Biblia menciona el nombre del papá de Sansón, no menciona el nombre de la mamá, pero ¿a quién le habló Jehová? Le habló a ella, con el nombre desconocido, pero con el corazón tan conocido ante Dios. Y él le dice a ella que la elige para ser madre. Y hay una indicación tan importante que le da. Dice, Jueces 13:5, un día el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. Y aquí Dios hace algo en común. Le dice que su hijo iba a ser nazareo, que no iba a consumir vino, ni se iba a cortar el cabello, ni iba a consumir nada impuro, y que no iba a tener práctica carnal, que se iba a cuidar en consagración. Eso lo dijo en el texto anterior cuando les leí. Y ahora se refiere a la madre pidiéndole las mismas cosas. Le dice, cuídate de no beber vino ni ninguna otra cosa contaminada, pues concebirás y darás a luz un hijo. Dios está dando dos indicaciones, porque un proyecto grande era la vida de Sansón. Entonces le demandaba la consagración a la criatura y al padre que estaría haciendo sus ojos directos, al padre y madre. Dios pide a los dos lo mismo para formarse en una sola visión, en una sola consagración y aún físicamente cuidándose, porque durante la gestación ella se cuidaría de esa manera. Entonces la esposa de Manoa corre a Manoa y le dice, el ángel de Jehová se apareció y dice que voy a tener un hijo y que no debo de hacer esto y esto, y el niño tampoco. Entonces Manoa se sorprende y pide una confirmación a Dios, como siempre un poco así, bueno, el papá que iba a ser, pero quiero saber que me lo diga a mí también, porque solo se lo dijo a ella, ¿cómo así? Yo quiero saber. Entonces también él se dedica a orar y decir, Señor, si se lo dijiste, revélamelo a mí también, vuélvete a aparecer.
y Dios lo concede. Le hace caso a Manoa y se vuelve a aparecer, pero ¡qué sorpresa! No se le apareció a Manoa, se le apareció otra vez a ella cuando él no estaba. Cuando ella estaba en el campo, aparece el ángel de Jehová y vuelve a hacer tratos con ella, con ella. Entonces dice que tu mujer haga todo lo que he dicho, pero se lo dijo a ella, que eso se lo diría a él. Que tu mujer haga todo lo que le he dicho, que no tome vino ni ningún otro producto de la uva, ni ninguna otra bebida fuerte, ni coma nada impuro. En definitiva, que haga lo que le he ordenado. Dijo esto Jehová a ella para que se lo traduzca a él. Y así fue como Dios se fue comunicando para traer a un gran hombre como Sansón. Pero esta segunda noticia que yo les estoy hablando es que Dios te elige a ti por una razón, te elige a ti como padre, como madre por una razón, y elige a ella por una razón también. Fue a ellos que eligió, no buscó padres perfectos, no buscó historias maravillosas, palacios reales donde nacieran estos personajes, buscó gente real, humanos que cometían errores, que temían, que se confundían. Estos eran los padres maravillosos de un gran Sansón. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Esto fue cuando ya Manoa, actuando sabiamente. ¿Cómo debe ser la manera de vivir el niño? Ya nos lo prometiste, ahora ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? Esto lo dice Jueces 13:12. Es la manera en cómo se expresa Manoa de la gran noticia. Es lo que Dios espera de nosotros. Bueno, con el segundo ejemplo, estamos hablando de los padres, pues estamos en la segunda noticia, que eres elegido perfectamente. ¿Quiénes fueron entonces los papás de Juan el Bautista? Fue Zacarías y fue Elizabeth. Entonces, estos padres estaban ya avanzados de edad, pero fueron elegidos simple y sencillamente. Que si hubo gente, pero ¿a qué horas vas a atender al niño? Si ya creo que ya ni vas a verlo crecer, ya ni vas a correr con él, no vas a correr con ella. No importó, Dios vio la figura perfecta en ellos para hacer que un gran hombre como Juan el Bautista viniera a la tierra, y los escoge a los dos. ¿Quién era Zacarías? En ese tiempo Zacarías estaba estudiando su devoción, practicándola como sacerdote del templo en hebreo. Elizabeth, su esposa, ya avanzados los dos de edad, imagínense cuánto tiempo ya estaban juntos y no tenían una criatura de compañía tampoco, ¿no? Entonces Juan el Bautista fue un hombre que delante de Dios fue justo. Dice la Biblia que el padre y la madre de Juan el Bautista ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzada edad. Esta era la historia. ¿Dónde encontramos aquí la perfección? Solo eran padres que deseaban agradar a Dios y Dios los elige. Aquí es el lugar donde va a estar Juan el Bautista. En ellos los voy a poner. Así que a tu criatura Dios sabe por qué la puso en tu casa, por qué se parece al suegro, por qué a la suegra le sacó algo también, por qué a los abuelitos, por qué a las cuñadas están mezcladas en tu criatura o los cuñados. Todo tenía que ver, todo es un propósito ahí, si se sabe apreciar. Era tanta la convicción que tenía la mamá de Juan el Bautista del gran hombre que venía en su vientre, como también de reconocer en otro vientre que estaba Jesús. ¿Sabían ustedes que María y Elizabeth, las dos primas? Bueno, sabemos que fueron primos Juan el Bautista con Jesucristo. Y cuando
María tenía en el vientre a Jesús, Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth. Y entonces cuando se acerca Elizabeth y recibe el saludo de María que venía con Jesús, vibra el vientre de Elizabeth. Entonces se comienza a mover y a festejar porque sintió la presencia, no del primo, sino de su Salvador. Ese era el Salvador. Y muestro esta imagen porque es un pasaje que está escrito en la Biblia, muy lindo, que desde el vientre se puede sentir la presencia del Dios vivo. Y eso le pasó a Juan el Bautista al ver no que su primo, sino su Salvador venía cerca. Y sabía que los dos tenían un trato en la tierra. Uno venía a abrirle el camino, a bautizar a todos en el nombre de Jesús, y el otro venía a salvarlos, porque él era la verdad. Aquí miramos a Zacarías. Bueno, él sí, Dios se desagradó. Como padre, él fue justo, era ya un hombre que se estaba dedicando a ser sacerdote del templo. Su fe estaba cimentada, las escrituras eran parte de su educación, pero su fe titubeó en el momento en que vio que el ángel le dice, sí serás papá. Tembló, se le movió el mundo, no pudo hablar más y de verdad hasta los 9 meses vuelve a hablar. Así que no nos pase, ¿verdad? No nos va a pasar. Ahora, ¿quién fue el papá de Jesús y mamá de Jesús? ¿Dónde supo Dios colocar al Salvador del mundo, a la verdad? Lo coloca en José y lo coloca en María. Una pareja joven eran los dos. Una era una doncella virgen, consagrada. José practicaba la carpintería, la artesanía, por toda la historia bíblica en cuanto a lo que refiere a José. No eran personas con abundancia y riquezas materiales, pero eran corazones dispuestos a recibir un mensaje que dijera, los dos no están casados, son solo novios, va a venir un bebé, tu novia va a tener un bebé y tú la vas a respetar y te vas a casar con ella, no la vas a desechar. Tenía que haber encontrado una pareja que se ama, que se confía, y lo encontró en ellos dos para traer a un Dios vivo, a Jesucristo. Dios encuentra siempre lo ideal para traer a tus hijos, siempre, y ese fue el caso de Jesús. Viene la tercera noticia. Padres, aquí viene la tercera noticia. El lugar de nacimiento de tu hijo tiene gran significancia en su propósito divino de Dios. Si ustedes, sus hijos han nacido aquí, se han marcado aquí, o bueno, familias que nos miran desde otros países, otras comunidades, otros municipios que nos estén observando y sabemos que su residencia es fuera de este lugar, tienen su propio pueblo, sus hijos nacieron en su pueblo, ahí donde ustedes están, ese fue el lugar que Dios destina para marcar una vida con propósito. No es decir, bueno, Señor, mi hijo, mi hija o mis hijos, mejor los mando fuera de aquí, que se vayan lejísimos, porque aquí nunca van a desarrollarse. Bueno, puede ser temporal, pero Dios sabe esto, que en su palabra dice, bendito serás en la tierra, en el campo, en la ciudad, serás bendito, dice, y el fruto de tu vientre será bendito. Sabemos que hay lugares difíciles en nuestras naciones donde a veces no se permite ciertos desarrollos, pero porque no nos los desean permitir, pero el corazón de un hijo de Dios lo va a marcar. Creamos que los hijos que Dios te dio nacieron en un lugar para traer valor y vida a ese lugar, y lo quiero decir en relación con lo de Sansón, pues la nación donde él nace, ahí él se quedó a hacer una liberación en cuanto a los filisteos, cuando ellos los atacaban, y Dios precisamente lo elige ahí para que ahí se quede a hacer esa obra. Hay algo, pregúntale a Dios qué quiere Dios con tus hijos, con tus hijas. Señor, ¿dónde va a estar mi hijo?
tiene que estar en otro lugar o va a estar aquí. ¿Dónde es su propósito? Yo voy a colaborar en ese propósito. Solo tú, Señor, sabes, porque solo Él sabe. Ya les voy a enseñar por qué. Hay propósitos de Dios para que tus hijos se queden contigo aquí a hacer la obra o en otro lugar que Él diga hacer la obra, porque esto pasó con Moisés. Nace en un lugar y es enviado a otro a hacer la obra. Y una madre tuvo que desprenderse de un Moisés que era de ella para que fuese a dar victoria sobre Egipto. Entonces sabemos que solo Dios sabe por qué Él te los da a ti y el lugar donde va a ser significativo. Miramos aquí a Moisés, Jocabed, su madre, y esta mujer, pues estaba viviendo en un pueblo hebreo donde en ese tiempo se había dicho: todo niño varón hebreo muere, inmediatamente muere. Entonces esta mujer ya lo tenía en sus brazos. Mataron a cientos de niños hebreos, pero ella pudo ocultar a Moisés 3 meses junto a ella, pero vio que ya no podía más. Ya se acercaba mucho la muerte para todos los niños y este niño podía llorar, se les escucharía los gritos, cualquier cosa y podían matarlo. Prefirió que él lo pone en una cesta y lo acerca al río Nilo, lo suelta en el río Nilo. Miren esta historia que es real, escrita en la Biblia. Lo suelta en el río Nilo y bueno, solo Dios sabe a dónde iba a llegar Moisés. Lo suelta, lo soltó de sus manos, pero era una mujer de fe. Sabía que algo iba a pasar y Dios tenía un propósito para Moisés. ¿Dónde fue a llegar Moisés? ¡Qué casualidad! No creo. La hija del faraón de Egipto, el principal enemigo de Israel, sale a bañarse. Y entonces el río desembocaba cerca y ahí miran que una cesta y un niño llorando. ¿Qué era esto? Que llega a las manos de esta egipcia un Moisés, un niño con propósito que Dios había destinado, pero Dios permite que él llegue ahí porque iba a ser criado con egipcios, con corazón hebreo, con fe hebrea, en un contexto de egipcios, porque por medio de Moisés Dios iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían con Egipto, ¿no? Pero miren, encuentra a esta mujer, se apasiona del niño, se apasionó, lo tomó y dice: bueno, ¿cómo voy a dar de amamantar si es un bebé? Busca una hebrea X que lo ayude para amamantarlo. ¿Y quién fue esa hebrea X que le recomendaron? Dios, en sus maravillosos propósitos, saber cómo fue que llegó Jocabed a ese lugar y amamantó a Moisés, su propia madre. 2 años todavía lo tuvo en sus brazos viéndolo, pero ya viendo dónde se iba a quedar y el propósito que Dios le había dado a ese hijo, ¿no? Bueno, entonces esta es una historia que está marcando el propósito de los lugares donde están tus hijos. Van a haber tiempos donde Dios te va a decir: no los sueltes porque aquí está mi propósito, o suéltalos porque voy a hacer algo más allá con ellos. Solo Dios sabe. El lugar Dios lo conoce. Vemos que esta historia marca en gran manera. Esta hija de Faraón permite que no muera, crezca muchísimos años este hebreo en vida egipcia. Y aún Moisés pues tuvo que rebelarse en contra de la injusticia de Egipto y decir: creo en un Dios, y a liberar a Israel. Con este mensaje, las 3 noticias que les acabo de dar con argumentos bíblicos, lo que Dios pretende hacer es decirte que tú eres padre por un gran propósito, que tu visión no quede tan corta en decir: desde los 18 años yo ya me desautoricé. Sí, en muchas cosas, para que tu hijo sea económicamente independiente, pueda fijar sus metas propias, pero espiritualmente es tu hijo eternamente y lo que haga
va a ser base a tus oraciones. No se puede decir, vuela solo. No, aunque ya esté solo, aunque ya le toque vivir por sí mismo cada experiencia, tus oraciones van a estar ligadas a Él, porque tú fuiste elegido y elegida para levantar. Es tanto la marca que se hace en la vida de uno, lo que un padre o madre hace sobre uno. Cuando yo estaba bien, tenía 3 años, recuerdo que decía siempre, mis manitas van a sanar, porque yo mucho recuerdo cosas y me las han confirmado, a pesar de que tenían tan chiquita, una edad tan corta. Recuerdo imágenes y sí me dice mi tía Pati, mi mamá, tú siempre nos decías, mis manitas van a sanar, te duele la cabeza, y iba a ponerles mi mano y así, diciendo que yo oraba. Hay cosas que se me permitieron creer de niña porque el Espíritu Santo me las dijo, porque ¿quién me lo iba a decir a esa edad? Y entonces, cuando se da esa fortaleza sobre lo que se está creyendo en un hijo, puede llegar a que permanezca en nuestro corazón. A través de los años puedo decir que mi madre, sus características eran las ideales para mí. Yo, una joven tan distraída desde mi adolescencia, muy dedicada en otras cosas, disciplinada en esto, pero distraída en otras, tan distraída, ingenua desde en adolescencia, parte de la juventud. Todos eran buenos y yo también, y todos conmigo, y no hay maldad. Y mi madre era al extremo, hija, cuídate de todo mundo, todo debe de tener el FBI, lo tenía ella incrustado en cada átomo de su ser. Era la madre idónea para enseñarme a mí a despertar ese instinto y decir, tengo que defenderme, cierto, hay bondad, pero hay que defenderse. Y esas cosas, no hubiese sido idóneo para mí otra madre, nunca, era ella. Yo sé que las dos nos equilibramos en muchas características. Y entonces es solo un ejemplo. Yo sé que ustedes tienen muchos ejemplos más con sus hijos y pueden sentirse privilegiadas, madres y padres, de que Dios los elige. Y yo quiero pedirles que nos pongamos en pie, porque vamos a hacer una oración a favor de ustedes, una oración a favor de sus hijos. Y a aquellos que también nos transmiten en vivo y estuvieron en este mensaje, les deseamos de todo corazón que lo tomen, que lo crean y que lo apliquen desde hoy en adelante. Valoren al ser que Dios les entregó en sus manos. En el nombre de Jesús, Señor amado, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, corazones que están aquí, Señor, corazones que vienen creyendo que son padres, que son madres y que también son futuros padres de criaturas que tienen propósito en esta tierra. Señor, en el nombre de Jesús, queremos tener el corazón de aquellos padres que supieron valorar cuando tú dijiste, viene un gran hombre para ti, viene una gran mujer para ti desde tu vientre, en tu simiente. Esos mensajes, Señor, sean creídos desde ya, sean, Señor, marcados en los corazones y en las mentes de los que están aquí, Señor. Muévelos a una fe indestructible, a una perseverancia fija para guiar y proveer a sus hijos, ser el fundamento vital. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú haces obra nueva, Señor. Haces obra nueva, Jesús. Aquí estamos, Señor. Comunícate con el Señor. Pon tus hijos en manos del Altísimo, porque tu descendencia es la descendencia de Jehová. Tu hijo es propósito de Jehová. Espíritu Santo, dales autoridad, Señor. Dales fe, Señor.
Señor. Bendice a tu hija, a tu hijo, desde este lugar hasta donde estén. Bendícelos. Envía palabra de vida sobre ellos. Postrado ante tu altar, Tus palabras tienen poder. Tienen poder. no mirar atrás. Derechos espirituales de padres a hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Tu caminar, En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. seguir sin desmayar. Toma el control, Señor amado. Señor, postrado Santo eres ante tú, tu Señor. altar, Shamai, Siquí, Siquía, Señor, canta. Refugio, Shamai, Salaya, canta, Espíritu Santo. Pongamos nuestro corazón y nuestra disposición para acercarnos a este altar y poner al Señor nuestra petición. oh, amarte solo Los a invito ti. a acercarse a este altar.